Salve María. En esta clase continuaremos nuestro tema, pronomes pessoais. Recordemos, los pronombres personales existen tres tipos: pronombres del caso recto, pronombres del caso oblicuo y pronombres de tratamiento. En esta clase específicamente continuaremos nuestro tema sobre los pronombres del caso oblicuo. Recordemos un poco qué son estos pronombres del caso oblicuo. Los pronombres oblicuos son aquellos que sustituyen un pronombre personal del caso recto o algún pronombre. Ellos pueden ser tónicos o átonos. En nuestra clase anterior ya vimos los pronombres tónicos o indirectos. En esta clase veremos los átonos o también llamados directos. Los pronombres átonos no necesitan una preposición para unirse al verbo. Recordemos estos pronombres en español y así nos quedará más fácil. Estos son los pronombres átonos o directos en el español: me, te, se, le, lo, la, para las personas del singular, y para las personas del plural, nos, os, se, les, los, las. Veamos aquí algunas frases. Yo me llamo. Tú te heriste. Usted, él, ella se compró una bicicleta. Hasta aquí vemos que en este último ejemplo de la tercera persona del singular tenemos el verbo compró. ¿Cuál es el objeto directo del verbo? Una bicicleta, porque el verbo compró, ¿qué? Una bicicleta. Cuando se responde, se le pregunta al verbo ¿qué hizo? Sí, eso quiere decir que es el objeto directo. O a quién, puede ser una persona o un objeto. En este caso sería un objeto, bicicleta, y por eso en esta misma frase se puede cambiar. Usted se la compró. Ese la asumiría la función de objeto directo que se cambia por una bicicleta. Usted se la compró. Continuamos. Nosotros nos perdimos. Vosotros os reunís. Ustedes, ellos o ellas, se comieron las frutas. Las frutas en este caso también hacen papel de objeto directo, por lo tanto también las podemos cambiar por un pronombre átono. Es decir, ustedes se las comieron. Las sustituye las frutas. Hasta aquí queda claro cuáles son los pronombres átonos en español. Veámoslos ahora en portugués y veremos que son idénticos. Tenemos los pronombres rectos y enfrente su correspondiente pronombre átono. Eu, me o mi, se puede pronunciar mi, aunque se escriba con E. Recordemos que la E al final, sin acento, ni cerrado, ni abierto, circunflexo o acento abierto, puede sonar como una I. Você, ele, ela, tú, ti. Segunda persona del singular. Recuerden que les había comentado que el pronombre recto, tú, su pronombre tónico, chi, contigo, no eran muy usados en el portugués genérico. Pero el pronombre átono de esta persona, del singular, sí se utiliza. ¿Por qué? Puede ser un error que se volvió común en el portugués porque a veces no corresponde este chi a la persona tú, porque generalmente la utilizan con você,
Y esto es un error en el portugués, pero pues es algo muy común, que se volvió algo del día a día. Entonces ustedes van a notar eso en el lenguaje, en fin, varios ejemplos, vamos a verlos aquí. Tercera persona, você, ele e ela, sus pronombres átonos, se, lhe o a. Ustedes ven que abajo está lo, la, no, na. Esto quiere decir que si estos pronombres átonos se encuentran al final del verbo, depende de cómo termine el verbo, con qué letra termine el verbo, puede sufrir una pequeña alteración. Puede convertirse en lo, la o no, na. Les hago una aclaración antes de continuar. Estos pronombres átonos pueden estar tanto antes del verbo como después del verbo. Pero siempre que se encuentren después del verbo, van a tener este guioncito, guión. En portugués se llama trazo o hífen. Este hífen siempre lo va a tener este pronombre átono cuando se encuentre después del verbo. Ahora los plurales. Nos, nos. Ahora vemos que la diferencia está en la tilde. ¿Por qué? Porque el pronombre nos con tilde significa nosotros. Y el átono sin la tilde significa nos, como en español, nosotros nos. Nosotros nos llamamos, como ejemplo. Segunda persona del plural. Vós, vos. En este caso también se le retira la tilde porque no es una persona, no es un pronombre recto, es átono. Es como decir vosotros os reunís. Tercera persona, vocês, eles, elas. Su pronombre átono es se, les, os, as. Pero también puede sufrir este cambio cuando se encuentra después de un verbo. Depende de con qué letra termine el verbo. Puede sufrir este cambio a los, las y nos, nas. Ahora veremos unos ejemplos para que nos quede más claro. Recordando los ejemplos que vimos en español, ahora los encontraremos en portugués. Eu me chamo. Tu te feriste. Você. Eso significa yo me llamo. Tú te heriste. Estoy haciendo las mismas frases que hice en español anteriormente. Ahora las estoy convirtiendo al portugués para que ustedes vean que se aplica exactamente igual lo del pronombre átono. Tercera persona del singular. Você, usted, comprou-se uma bicicleta. También se puede sustituir, recuerden que les dije que una bicicleta también se puede cambiar por un pronombre átono. En este ejemplo vemos, você comprou-a. Si ustedes se fijan, los dos pronombres están al final del verbo. Esto quiere decir que siempre necesitan el hífen, el guioncito. Continuemos. Nos perdemos. Nosotros nos perdimos. Vós vos reunís. Eles as comeram. ¿Comeron qué? ¿Comieron qué? As. As quiere decir alguna cosa o algún objeto. Recuerden la frase anterior que era ellos se comieron las frutas. En este caso sustituimos las frutas por el pronombre átono, as. Y ustedes ven aquí en este ejemplo que puede estar tanto antes del verbo eles as comeram como después del verbo. Eles
comeram nas. ¿Por qué nas con N? Porque el verbo termina en M. Siempre que un verbo termine en M, puede ser en cualquier tiempo, pasado, presente, futuro. Si el verbo termina en M, el pronombre átono debe estar con una N, cuando es as y os, o a, o. Entonces, en este caso, eles comeram nas. Quedaría mal decir, eles comeram as. No, si dice as, tiene que ser antes del verbo, como lo vemos en este primer ejemplo. Eles as comeram. Recuerden que cuando el pronombre átono está al final del verbo, puede ser un lenguaje más formal, más educado, o en un lenguaje escrito, cuando vamos a hacer un escrito, un ensayo, un artículo, vamos a escribir una carta. Siempre es más formal y más bonito, más elegante colocar estos pronombres al final. Después veremos algunas reglas que son obligatorias para seguir este ejemplo que les digo, ponerlos al final del verbo. Tiene algunas reglas, pero eso lo veremos en otra ocasión. Ahora veamos algo muy interesante que suele pasar con mucha frecuencia en el portugués. Es un error muy común. O erro mais comum no português. Dos personas conversando. Você viu o João? Ele está perguntando a ella. ¿Usted vio a Juan? Y ella le responde. Não, eu não vi ele. ¿Ustedes creen que esta respuesta está correcta? Si hacemos la traducción, veríamos. No, yo no vi él. Porque él es un pronombre recto. Esta frase está mal compuesta. Está equivocada. Esto no puede ser. Como en español decimos, no, yo no lo vi. Não, eu não o vi. O hace el papel de o João y se convierte en un pronombre átono. Não, eu não o vi. ¿A quién? A João. Entonces perciban que o, en este último ejemplo, está sustituyendo la palabra João. Y está correcto. Veamos otros ejemplos para que nos quede un poco más claro y que podamos ver estos pronombres átonos en frases más grandes, más complejas. Não me incomodo com os acontecimentos. Es una frase muy sencilla, como todas las que les voy a poner aquí, para que ustedes vean realmente cómo funciona. Não me incomodo com os acontecimentos. No me incomodo con los acontecimientos. Me, ¿quién es me? Yo. ¿Quién no se incomoda? Yo. Entonces, este es como que el objeto directo del verbo. Incomodar, ¿quién? Yo. No me. Sería incorrecto decir no incomodo yo con los acontecimientos. Estaría equivocado. Veamos otro ejemplo. ¿Quién te contou isso? Aquí en este ejemplo vemos que el chi, aunque corresponda al pronombre tú, en portugués se utiliza mucho. Recuerden que el pronombre personal más usado en el portugués es você, pero este pronombre átono también se utiliza mucho. Y es como en nuestro español. ¿Quién te contó eso? Pero ustedes ven que no coincide porque yo estoy hablando con usted y le pregunto tú. ¿Quién te contó? Pero en fin, esto es bueno que lo sepan para que lo identifiquen.
sepan que este pronombre átono, chi, sí es muy usado. Pedro, Deus o acompanhe sempre. Pedro, que Dios lo acompañe siempre. ¿Acompaña a quién? A Pedro. Entonces, Pedro en este caso sería reemplazado por su pronombre átono, que sería o. Deus o acompanhe. Pedi para Maria que lhe entregasse o documento. Pedí a María que le entregara el documento. Que le, ¿a quién? A usted, porque le corresponde a la tercera persona. Você, ele, ela. Façam-nos o favor de fechar a porta ao sair. Esta frase significa: háganos el favor de cerrar la puerta al salir. Ustedes ven que el verbo termina en M, por lo tanto el pronombre átono debe estar con la N. Façam-nos o favor de fechar a porta ao sair. Último ejemplo. Não vou esperá-las porque estou atrasada. Esperá-las. Las sustituye un pronombre personal recto, que es la tercera persona del plural, ellas. Esperarlas a ellas. Entonces, en estos ejemplos ven que es muy fácil de usar estos pronombres átonos. Son muy parecidos al español. Entonces, esta sería la clase por el día de hoy. Practiquen bastante los pronombres tónicos y los átonos y verán que la forma de usar es igual que el español. ¡Salve María!